Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se perturbó por esas palabras y pensaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 26 al 38. El Santo Rosario es una buena escuela de oración. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 7 de octubre, año 2022. El Santo Rosario es una buena escuela de oración. La palabra de Dios y la liturgia en la Iglesia Católica nos abre la posibilidad hoy de pensar en el Santo Rosario, en los misterios del Rosario, los misterios de la salvación, la vida de Dios, la vida de la Santísima Virgen María, la misma historia de la humanidad interpretada como historia de salvación desde el Santo Rosario. Y aparece una fiesta litúrgica en el mes de octubre, muy buena esa fiesta, de la fiesta del Santo Rosario. Mediante el Rosario, decía San Juan Pablo II, mediante el Rosario las personas creyentes obtienen muchas gracias. Cada vez que una persona ora con el rosario, recorre los misterios, medita la palabra, recorre el camino del rosario, decía San Juan Pablo II, obtiene muchas gracias de Dios. Incluso el Santo Rosario, lo han dicho varios papas en la historia y varios santos, el Santo Rosario es el mejor antídoto contra Satanás, contra el mismo diablo. Las personas que oran con el Santo Rosario siempre tienen la delantera contra el mismo mal. El Papa San Pío V instituye en la Iglesia Católica una fiesta que se llama de la Virgen del Rosario para darle gracias a Dios por las maravillas que obra al rezar el Santo Rosario. Y en esa ocasión que decía el Papa San Pío V, es contra las acechanzas del enemigo. Por ejemplo, la batalla naval de Lepanto en el año 1571. Entonces el Papa da gracias a Dios por todo lo que se pudo evitar en aquel momento y instituye la fiesta del Santo Rosario. Año 1571. Pero ya venía el Santo Rosario desde el año 1200 con Santo Domingo de Guzmán, que le aprendió de la Santísima Virgen María a orar con la cadena del Rosario, con los misterios, con el Padre Nuestro, con el Ave María. ¿Para qué? Para combatir los enemigos de la fe. Y así empezó esa costumbre maravillosa, ese hábito maravilloso de orar con los misterios del Hijo de Dios y de su Santísima Madre, la Virgen María, siglo XII de la historia del cristianismo. Los católicos aprendemos que a través de los misterios del Santo Rosario podemos aprender a ser personas virtuosas. Por ejemplo, hay que saber rezar.
A veces rezar, como dice el Papa Francisco y lo dijo en alguna ocasión, rezar no es repetir como un loro, decía el Papa Francisco. Y tiene toda la razón. A veces hay personas que dicen yo rezo 5 rosarios diarios. 5 veces al día rezo el Santo Rosario. Y de pronto esa persona no es virtuosa, no está convertida, no se le nota. Entonces es bueno esto de que cuando recemos el Santo Rosario aprenderemos a ser personas virtuosas. ¿Qué significa virtuoso? Cuando una persona comienza a repetir hábitos buenos, operativos, positivos, y si la persona es virtuosa en ese caso, entonces la persona aprende del Santo Rosario a tener gracias y virtudes que lo van a cualificar como ser humano. Y así lo enseñan los estudiosos del Santo Rosario. Por ejemplo, si contemplo los misterios gozosos que trae un rosario, entonces aprendo la humildad, la caridad, el desapego material, el ofrecimiento de ser el Padre Celestial, el celo apostólico. Fijémonos la cantidad de virtudes solo en un misterio que se llaman misterios de gozo, de que son los inicios de la historia de la salvación, de que Jesús es enviado, perdón, a salvar la humanidad. Dios se le ocurre la idea de enviar a su Hijo para salvar la humanidad y allí está en todos los 5 misterios de gozo que se llaman así, de gozo y esperanza para la humanidad. Ahí aprendemos esa cantidad de virtudes tan impresionantes. Ahora pasémonos a otros misterios. Hay unos que se llaman dolorosos. La misma palabra lo indica. Cuando uno aprende a contemplar el dolor, a entender el dolor y a manejar según el dolor, entonces aprende el sacrificio, el dominio corporal, la rectitud de la mente, la virtud de la paciencia, la aceptación de la voluntad de Dios. Otra vez, 5 virtudes más según los misterios dolorosos. Aprender el sacrificio, la paciencia, hacer la voluntad. Crucémonos a otro grupito de misterios. Hay unos que se llaman misterios de gloria y se llaman así porque ya es la superación de todo el proceso en la historia de la salvación. Basta con una frase bien cortica y entrar a decir, Dios conquistó la salvación de la humanidad a través del dolor, el sufrimiento y resucitó, levantó del lugar de los muertos, ascendió y le dio la paz, la tranquilidad y la gloria. Ahí tenemos los misterios de gloria. Entonces ahora pensemos qué virtudes puede ganar una persona cuando está orando según los misterios de gloria. Le puede pedir una de las 5 virtudes cualquiera. Por ejemplo, la fe, la esperanza, el amor a Dios, la buena muerte, por ejemplo. Pedirle a Dios todas las noches, regáleme una santa muerte, que cuando llegue el momento de la muerte yo esté preparado para la muerte. La intercesión de la Virgen María, hasta ahí tenemos los misterios de gloria. Ahora contemplemos el último grupito que se llama misterios de la luz. Los misterios de la luz son las virtudes que aparecen en el ministerio de Jesús de Nazaret. Y se llaman así misterios de la luz porque son de la vida práctica que en el ejercicio del ministerio del Hijo de Dios. ¿Qué virtudes se ganan en esos misterios? Por ejemplo, la humildad ante la misión. Por ejemplo, aprender a hacer la voluntad de Dios. Recuerden que la Santa Biblia dice, hagan lo que Él les diga. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, cuando la Santísima Virgen, estando en el primer milagro de su Hijo Jesús, le dice a los empleados, hagan lo que Dios les diga. Siempre respóndale y o sea obediente. Eso es un misterio de la luz. El perdón, el arrepentimiento con el anuncio del reino, por ejemplo. Reconocer a Jesús como Dios en la transfiguración.
Ese es un misterio de la luz. La caridad y misericordia según la Eucaristía del Maestro. Ese es un misterio de la luz. Ahí tenemos un buen grupito y una buena enseñanza de la importancia de cómo una persona se puede convertir en una persona muy virtuosa solo con los misterios del rosario y cogiéndolos todos los grupitos y mirando qué virtud puede obtener. El Santo Rosario, por ejemplo, es una escuela de fe y es una escuela de oración, decía San Juan Pablo II, y él recomendaba mucho el Santo Rosario porque María es el mejor modelo perfectísimo de la vida cristiana, de la oración, de la contemplación. Ahí tenemos a la Santísima Virgen María. Hay un buen secreto que hay que aprenderle a la Virgen. Guardaba todas las cosas en su corazón. La Virgen María guardaba sus cosas en el corazón. Por eso San Pablo VI decía, sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma y su rezo corre el peligro de convertirse en una repetición de fórmulas. Oigan eso. Si uno se acostumbra, como dice el Papa Francisco, a repetir como un loro una cantidad de Ave Marías, no medita, no toca el misterio, no lo hace más despacio, más lento, meditativo, profundo, pensando en unas virtudes. Entonces, hay dos papas que ya lo han dicho en la historia. El Papa San Pablo VI, en una carta apostólica que se llama Rosarium Virginis Mariae, o tenemos al Papa exactamente Francisco, donde dice hay que orar, pero contemplando y pidiéndole esas buenas gracias a Dios. El Santo Rosario prácticamente es una escuela de oración. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.